La hermana María, una devota monja católica que se puso en contacto con nosotros recientemente, murió creyendo que había vivido una vida agradable a Dios. Pero cuando ella se presentó ante Jesús, esperando su aprobación, él la miró con tristeza y le dijo: «Desee tu corazón, no tu hambre». Luego reveló algo aterrador: almas en tormento, que habían ayunado, orado y observado la Cuaresma, pero que estaban eternamente perdidas. Sus gritos resonaron, pero siguieron las reglas. Lo que presenció en el más allá cambió todo. Aquí está su testimonio personal. Mi nombre es Hermana María, y desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado dedicada a Dios. Criada en una familia católica estricta en Boston, desde temprana edad me enseñaron que la fe significaba disciplina, obediencia, ayuno, oración y sacrificio. Mis padres eran devotos, asistían a misa diariamente y observaban cada temporada santa con profunda reverencia. Me inculcaron la creencia de que el camino hacia la santidad requería una estricta adhesión a las tradiciones religiosas, y por eso estaba agradecida. A la edad de 18 años respondí a lo que creía que era mi llamado de dedicar mi vida como esposa de Cristo. En el momento en que entré al convento, abracé las estrictas reglas que gobernaban nuestra vida diaria: oración al amanecer, silencio en la meditación, ayuno en los días sagrados y sumisión inquebrantable a las tradiciones de la Iglesia. Estas prácticas se convirtieron en mi identidad. Me enorgullecía mi autodisciplina, especialmente durante la Cuaresma, cuando el ayuno era más importante. Durante años, seguí meticulosamente la Cuaresma y el ayuno, consumiendo solo lo permitido, absteniéndome de toda forma de lujo y dedicando largas horas a la oración. Cada año, renunciaba a más, creyendo que cuanto más me sacrificaba, más agradaba a Dios. Me negué comodidad, comida e incluso dormir a veces, eligiendo dormir en el frío suelo como acto de penitencia. Pensé que cuanto más sufría, más santo me volvía, pero en el fondo, una extraña inquietud persistía en mi alma. A pesar de mi dedicación, sentí un silencio de Dios que no podía explicar. Cada Cuaresma seguí los mismos rituales, pero mi corazón se sentía intacto, sin cambios. Vi a otras hermanas llorar en oración, superadas por los encuentros espirituales con Dios, pero nunca sentí esa conexión profunda. Cumplí cada obligación con precisión, pero no podía quitarme la sensación de que faltaba algo. Por la noche comencé a tener un sueño recurrente. En el sueño, estaría dentro de una gran catedral, bañada por la luz de las velas. El sacerdote me marcaba la frente con ceniza y susurraba: «Arrepiéntete y cree en el Evangelio». Pero cuando me volvía para irme, la ceniza en mi frente ardía como fuego, se extendía por mi piel y me quemaba la cara. Miraba mi reflejo en un espejo, en lugar de un símbolo de devoción, veía una cáscara hueca de mí mismo, ojos vacíos, rostro demacrado. Me despertaba aterrorizado, sin aliento. El sueño me dejó inquieto. Confié en la Madre Superiora, esperando que ella me ofreciera sabiduría, pero su respuesta fue simple: es una prueba de fe. Sigue ayunando y Dios se revelará a su tiempo. Entonces, dejé de lado mis dudas y ayuné más intensamente, oré más y me arrepentí más fervientemente. Pero el sentimiento solo creció. El miércoles de ceniza, cuando cumplí 40 años, me arrodillé en la capilla como lo había hecho todos los años anteriores, recibiendo la marca de la cruz en cenizas. El sacerdote pronunció las palabras familiares y yo incliné la cabeza. Pero el sueño volvió a inundarme: ¿mi devoción realmente agradaba a Dios o me había estado perdiendo algo todo el tiempo? Dejé de lado el pensamiento, empujándolo profundamente a los rincones de mi mente. Al comenzar la Cuaresma, hice el voto de ayunar más estrictamente que nunca antes, para purgarme de todos los deseos y demostrar mi valía a Dios a través del sufrimiento. No lo sabía, mi vida pronto terminaría y finalmente recibiría mi respuesta, y me aterrorizaría. Era el primer viernes de Cuaresma y llevaba días ayunando, consumiendo solo agua y una pequeña porción de pan. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu estaba decidido. Las otras hermanas y yo nos estábamos preparando para el servicio de Cuaresma de la tarde, instalando la capilla con solemne reverencia.
El aire estaba cargado del olor a incienso quemado y las velas parpadeantes proyectaban largas sombras sobre las paredes de piedra. Mientras levantaba un pesado incensario de latón para colocarlo sobre el altar, un repentino dolor punzante atravesó mi pecho. No se parecía a nada que hubiera sentido antes, una fuerza apretada y aplastante que me quitó el aliento de los pulmones. Mi visión se volvió borrosa y la habitación empezó a dar vueltas. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. El incensario se me escapó de las manos y se estrelló contra el suelo de mármol. Lo último que recuerdo fueron los débiles jadeos ahogados de las otras hermanas corriendo hacia mí, y luego todo quedó en silencio. Ya no estaba en el frío suelo de la capilla. En cambio, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo, observando cómo se desarrollaba la escena con un distanciamiento surrealista. Las hermanas estaban reunidas a mi alrededor, con el pánico y la pena reflejados en sus rostros. Una de ellas, la hermana Agnès, presionó sus dedos temblorosos contra mi cuello, buscando el pulso. Miró a la Madre Superiora con los ojos llenos de tristeza. «Se ha ido», susurró. «Desaparecido». La palabra resonó en mi mente, pero no sentí miedo ni dolor, solo confusión. Siempre había imaginado que la muerte traería una sensación inmediata de paz, un abrazo divino en los brazos de Dios. Pero en cambio, una sensación extraña e inquietante me invadió. Algo andaba mal. Vi cómo mi cuerpo sin vida yacía inmóvil en el suelo de la capilla. Las hermanas comenzaron a recitar Ave María, sus voces temblando de dolor. Pero mientras me miraba a mí mismo, me invadió una creciente sensación de desapego. Todavía estaba aquí, pero no pertenecía. Entonces, una presencia se movió detrás de mí. Me volví y allí estaba, una luz brillante como nunca antes había visto. No estaba simplemente brillando, estaba vivo, pulsando con una energía que podía sentir en lo más profundo de mi alma. Era suave pero poderoso, irradiaba calidez pero extrañamente desconocido. La luz empezó a atraerme, alejándome de la capilla. Volví a mirar mi cuerpo, a las hermanas que todavía oraban por mí. Quería acercarme, decirles que todavía estaba aquí, decirles que no estaba lista para irme, pero no tenía otra opción. La fuerza de la luz se hizo más fuerte y antes de que pudiera resistirme, fui arrastrado hacia ella, sumergido en un túnel de brillante resplandor. Me movía cada vez más rápido, arrastrado a través del túnel por una fuerza invisible. La luz se hizo más brillante, consumiendo todo a mi alrededor. Mis sentidos estaban abrumados, no solo la vista sino también el sentimiento. Era como si me estuvieran desentrañando, mi alma misma quedó al descubierto. Un silencio profundo me rodeó, pero dentro de él sentí algo, alguien. Y entonces, como si hubiera hablado directamente a mi espíritu, escuché una voz que había anhelado escuchar toda mi vida. Sor María Jesús. Su voz era suave pero autoritaria, llena de un poder que hizo temblar lo más profundo de mi alma. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Había esperado toda mi vida por este momento. Había servido, ayunado, sacrificado. Todo conducía a esto. Pero ¿por qué entonces sentí este temor persistente? Algo no estaba bien y estaba a punto de descubrir por qué. La luz a mi alrededor se hizo más brillante, cegadora, pero no dolorosa. Estaba vivo, palpitando con la presencia tan santa, tan pura, que instintivamente caí de rodillas. Por primera vez en mi existencia, me sentí pequeño, no de una manera que me hiciera sentir insignificante, sino de una manera que me hizo darme cuenta de cuán vasta y majestuosa era la presencia ante mí. Entonces, a través del resplandor, lo vi a él, a Jesús. Había pronunciado su nombre en oración todos los días de mi vida. Lo adoré, ayuné en su nombre y dediqué cada momento a servir a su iglesia. Y ahora aquí estaba él, el mismo Hijo de Dios, de pie ante mí. Las lágrimas llenaron mis ojos. Este era el momento con el que había soñado toda mi vida. Quería gritar, postrarme de lleno ante él,
contarle mis años de devoción, mis sacrificios, mi disciplina inquebrantable. Seguramente había visto cómo lo había honrado durante la Cuaresma, cómo me había negado a mí mismo, cómo había sufrido en el ayuno y la oración. Seguramente estaba contento conmigo. Levanté los ojos, esperando sus palabras de elogio, esperando el momento en que dijera, bien hecho, mi fiel servidor. Pero en lugar de alegría, vi algo que me destrozó. Los ojos de Jesús no se llenaron de aprobación, se llenaron de tristeza. El peso de esa mirada me aplastó. Abrí la boca, pero no salieron palabras. ¿Por qué me miró así? Finalmente habló, has observado la forma, pero te has perdido la sustancia. Las palabras me atravesaron. Sentí que mi cuerpo temblaba, mi mente retrocedía. ¿Qué quiso decir? Lo había dado todo por él. Había seguido las reglas. Había vivido según las enseñanzas de la Iglesia. Había ayunado. Me había arrepentido. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer. Sacudí la cabeza y se me quebró la voz mientras suplicaba, no, mi Señor, he sido fiel. Seguí cada mandamiento, cada tradición. Observé la Cuaresma con todo mi corazón. Esperaba sentir su abrazo. En cambio, sentí el peso insoportable de su silencio. Luego, gentilmente, me hizo una pregunta que nunca esperé, pero realmente me conocías. Las palabras me golpearon como una inundación. Lo miré fijamente, mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba diciendo? Por supuesto que te conocía, grité. Te he seguido desde que era niño. Te oraba todos los días. Ayunaba en tu nombre. Levantó la mano y mi voz se detuvo instantáneamente, no porque me hubiera silenciado con fuerza, sino porque su sola presencia imponía silencio. Sabías mi nombre, dijo, pero no conocías mi corazón. Me quedé helado. Había pasado toda mi vida a su servicio. ¿Cómo podía decir que no lo conocía? Seguiste las leyes, las reglas, los ayunos, continuó, su voz ni condenatoria ni enojada, solo profundamente triste. Pero tu corazón estaba lejos de mí. Mis labios temblaron. No, eso no es cierto. Fui obediente. Me negué a mí mismo por ti. Sufrí en el ayuno. Soporté. Me arrepentí. Sus ojos nunca dejaron los míos y en ese momento vi algo que no esperaba. Vi la verdad. Creía que el ayuno, los rituales y la penitencia eran el camino hacia la santidad. Me había convencido de que cuanto más sufría, más cerca estaba de Dios. Pero ahora, en presencia de aquel a quien había dicho servir, vi cuánto lo había extrañado. El ayuno tenía como objetivo acercarme más a Jesús. En cambio, lo había tratado como un deber que debía cumplir. El arrepentimiento estaba destinado a limpiar mi corazón y hacerme como Él. En cambio, me había centrado en la abnegación, creyendo que el sufrimiento mismo me hacía santa. Santo, había pasado años observando la Cuaresma, pero nunca realmente le había entregado mi corazón a Jesús. Ahora, aquí estaba yo, de pie frente a Él, expuesta y deshecha, dándome cuenta de que nunca lo había conocido realmente. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Lo había llamado Señor, pero nunca había entendido realmente lo que Él deseaba de mí. La comprensión más dolorosa de todas, no estaba solo en este error. Yo no era el único que había entendido mal el propósito de la Cuaresma. Había muchos otros que creían, como yo alguna vez, que el sacrificio exterior era suficiente. Que el ayuno, la abnegación y los rituales eran la medida de la fe, mientras que el amor, la entrega y la verdadera relación con Jesús permanecían descuidados. Y ahora estaba a punto de ver el alcance total de esa verdad. La mirada de Jesús me atravesó, pero no había ira, solo profunda tristeza. Temblé ante él, mi mente todavía luchando por entender sus palabras, has observado la forma, pero te has perdido la sustancia. Pero, ¿realmente me conocías?
Había pasado mi vida ayunando, arrepintiéndome y negándome a mí mismo por causa de la santidad. ¿Cómo pude haber pasado por alto la sustancia? Luego, con un suave movimiento de su mano, todo a nuestro alrededor cambió. Una nueva escena se desarrolló ante mí, suspendida en el tiempo y el espacio. Era como si estuviera al borde de la eternidad, observando a través de un velo que separaba el mundo físico del espiritual. Vi una congregación masiva dentro de una catedral, miles de personas con la cabeza inclinada y marcadas con cenizas en la frente. Estaban ayunando, orando, recitando oraciones de Cuaresma y realizando actos de penitencia. Al principio, mi corazón se llenó de orgullo. Sí, Señor, estos son los fieles. Pero mientras observaba, el dolor de Jesús se hizo más profundo. De repente, mi visión cambió y vi sus corazones. Muchos de ellos estaban fríos, vacíos y distraídos. Algunos ayunaban por obligación, con la mente ocupada en el trabajo, las finanzas o la ambición personal. Otros estaban resentidos, trataban su Cuaresma y su sacrificio como una carga, quejándose en secreto mientras seguían participando en público. Algunos susurraban chismes durante el ayuno. Otros se entregaron al orgullo y se felicitaron en secreto por su autodisciplina. Entonces vi algo que me dejó helado hasta la médula. Había personas que parecían devotas pero estaban llenas de juicio, ira y falta de perdón. Habían renunciado a la comida pero no al odio. Se habían abstenido de los placeres pero no del pecado. Observaron la Cuaresma, pero sus corazones permanecieron alejados de Jesús. Jade. Este era yo. Había ayunado, orado y arrepentido, pero ¿realmente había cambiado? ¿Me había vuelto más como Cristo o simplemente había seguido las reglas sin entender su propósito? La escena volvió a cambiar. Ahora vi una casa pequeña y humilde. En el interior, una mujer preparaba una comida para sus hijos. Parecía agotada, con las manos ásperas por años de trabajo, pero su rostro brillaba de paz. Supe al instante que ella nunca había observado la Cuaresma. Ella nunca había dejado de comer durante 40 días, nunca había ayunado de la manera estricta que yo había hecho y nunca se había marcado la frente con cenizas. Pero entonces vi su corazón. Irradiaba amor, humildad y una profunda intimidad con Dios. Ella habló con Jesús durante todo el día, no en oraciones ensayadas sino en una conversación constante y honesta. Vivía en entrega diaria, no por obligación, sino por amor. Entonces Jesús me mostró más, un granjero pobre que compartió su última comida con un vecino hambriento, aunque hizo poco por sí mismo, una madre que perdonó al hombre que había asesinado a su hijo, prefiriendo el amor al odio, un hombre de negocios que en secreto donó la mayor parte de su riqueza para ayudar a familias en dificultades, sin buscar nunca reconocimiento. Estas personas nunca observaron formalmente la Cuaresma, pero vivieron su verdadero propósito todos los días. No solo ayunaron de comida, ayunaron por orgullo, egoísmo y codicia. No solo se arrepintieron durante 40 días, se entregaron diariamente a Dios. No solo renunciaron a los placeres, derramaron sus vidas en amor. Caí de rodillas, abrumado. Había juzgado a quienes no practicaban la Cuaresma como yo. Me había visto a mí mismo como santo porque seguía los rituales. Pero en ese momento vi la verdad, Jesús nunca deseó un sacrificio vacío. Deseaba un corazón que amara como él amaba. Me volví hacia Jesús, llorando. Señor, pensé que estaba haciendo todo bien. Ayuné, me arrepentí, renuncié a tanto por ti. ¿Fue todo sin sentido? Sus ojos estaban llenos de compasión, pero aún podía sentir su profunda tristeza. El verdadero ayuno no se trata de lo que te niegas a ti mismo, sino de lo que das a los demás. Sus palabras traspasaron mi alma. Luego levantó la mano y de repente las escrituras inundaron mi mente. Isaías 58, 6-7, ¿no es esta la clase de ayuno que yo he escogido, desatar las cadenas de la injusticia, desatar las cuerdas del yugo, liberar a los oprimidos?
no es compartir tu alimento con el hambriento y darle refugio al pobre vagabundo. Mateo 6, 16-18. Cuando ayunes, no te pongas triste, como los hipócritas. Pero cuando ayunes, ponte aceite en la cabeza y lávate la cara, para que los demás no sepan que estás ayunando, sino solo tu Padre, que está en secreto. Marcos 12:33. Amarle con todo el corazón es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Había pasado toda mi vida creyendo que la Cuaresma se trataba de sufrimiento, de cuánto podía negarme a mí mismo. Pero ahora lo entendí, la Cuaresma nunca se trató solo de renunciar a cosas. Se trataba de llegar a ser más como Cristo. Ayunar no era solo evitar la comida, estaba alimentando a otros. El arrepentimiento no era solo sentirse culpable, estaba viviendo en transformación. La Cuaresma no fue solo una temporada de negación, era un estilo de vida de amor, humildad y entrega. Miré a Jesús, con lágrimas corriendo por mi rostro. Perdóname, Señor. Te he extrañado todo el tiempo. Jesús puso su mano sobre mi corazón y en ese momento sentí un amor tan puro, tan consumidor, que me deshizo por completo. Ahora sabía que mi Cuaresma había estado vacía sin amor verdadero por Él. Mientras lloraba, supe que estaba a punto de mostrarme algo aún mayor. La expresión de tristeza de Jesús permaneció mientras extendía su mano hacia mí. Dudé por un momento, pero luego habló con una voz llena de autoridad y profunda tristeza. Debes ver lo que les sucede a aquellos que creyeron conocerme pero nunca entregaron realmente su corazón. Antes de que pudiera responder, la luz brillante que nos rodeaba se atenuó y una pesadez asfixiante se apoderó de mí. El aire se volvió denso, cargado con un peso invisible, presionando contra mi alma. La calidez de la presencia de Jesús todavía estaba cerca, pero algo más allá de nosotros se estaba volviendo más oscuro, algo aterrador. De repente, el suelo debajo de nosotros cedió y me sumergí en un reino diferente a todo lo que jamás había imaginado. El silencio no era pacífico. Era opresivo, lleno de una inquietante quietud que me erizaba la piel. Entonces, desde las sombras, comencé a escuchar algo débil, lamentos lúgubres. El sonido se hizo más fuerte, convirtiéndose en gritos de desesperación, de confusión y de horror. Me volví hacia Jesús, mi corazón latía con fuerza. Señor, ¿dónde estamos? Miró hacia adelante con ojos solemnes. Este es el lugar donde aquellos que pensaban que eran justos ahora ven la verdad. Mientras hablaba, vi figuras que surgían de las sombras, almas atrapadas en un tormento sin fin. Sus rostros se contrajeron de agonía. Pero lo que más me horrorizó no fue su sufrimiento. Eran quienes eran. Vi sacerdotes, obispos y líderes religiosos, todavía vestidos con sus ornamentadas túnicas, con las manos agarrando rosarios y sus bocas todavía susurrando oraciones. Habían ayunado, habían predicado, habían dirigido congregaciones en la observancia solemne de los días santos, sin embargo, aquí estaban. Un hombre, vestido con vestimentas de obispo, se agarró la garganta, jadeando como si intentara hablar. Sus ojos estaban llenos de súplica, pero ninguna palabra salió de sus labios. Era como si le hubieran robado la voz. Jesús lo miró con profunda tristeza. Ayunó, oró, pero su corazón se llenó de orgullo. Usó mi nombre para exaltarse a sí mismo, no para servir a los demás. Un sacerdote a su lado gritó, pero yo guié a la gente en Cuaresma. Les dije que se arrepintieran. Les enseñé a ayunar. Jesús volvió su mirada hacia él. Hablaste de arrepentimiento, pero nunca te arrepentiste. Ayunaste por admiración, no por mí. Jadeé, recordando las innumerables veces que me había enorgullecido de mi ayuno, creyendo que mi sacrificio me hacía más santo que los demás. Mi pecho se apretó. ¿Era yo diferente? Más adelante, vi hombres y mujeres vestidos con prendas de devoción religiosa, con las manos todavía juntas en oración. Algunos todavía tenían el signo de las cenizas en la frente, congeladas allí como si el tiempo nunca hubiera avanzado para ellos.
Sin embargo, sus rostros estaban torcidos por la frustración y la incredulidad. Seguimos todas las leyes, gritó un hombre. Ayunamos, oramos y obedecimos todas las reglas. Jesús respondió, su voz llena de tristeza, me honrasteis con vuestros labios, pero vuestro corazón estaba lejos de mí. Mateo 15, 8. De repente lo entendí. Estos eran los fariseos de hoy en día, aquellos que habían perfeccionado la religión exterior pero nunca habían entregado sus almas. Habían ayunado pero tenían odio en sus corazones. Habían renunciado a los placeres pero nunca se entregaron a Dios. Habían seguido las reglas pero nunca se habían amado de verdad. Y entonces la vi, una mujer arrodillada a lo lejos, con las manos tan apretadas alrededor de un rosario que le cortaba la piel. Se balanceaba adelante y atrás, susurrando interminables oraciones, pero no había paz en su voz, solo tormento. Conocía esa cara. Hermana Catalina. Ella había sido mi mentora en el convento, una mujer a la que respetaba profundamente. Había ayunado más estrictamente que nadie, practicado las penitencias más duras y pasado horas y horas en oración. Corrí hacia ella, con el corazón destrozado. Hermana Catalina. Levantó la cabeza y, por un momento, sus ojos se iluminaron al reconocerlo. ¿María? No. No puede ser ella. Su expresión se transformó en una de horror y pena. Las lágrimas corrieron por mi rostro. ¿Por qué estás aquí? Ella se estremeció y su voz apenas fue un susurro. Yo, pensé que estaba sirviendo a Dios, pero nunca amé. Pasé mi vida castigándome, pensando que eso me haría santo. Ayuné, sufrí, pero nunca me preocupé por los demás. Solo me importó demostrar mi valía. Sus palabras me apuñalaron. La había admirado, emulado, seguido sus pasos. ¿Había estado caminando por el mismo camino hacia una religión vacía? Me volví hacia Jesús, desesperada. Señor, ¿cuántos están aquí porque siguieron la religión pero nunca te conocieron? Su expresión estaba llena de tristeza. Demasiado. Una ola de angustia me invadió. Había creído que solo el ayuno y los rituales agradaban a Dios. Había pensado que sacrificar mi cuerpo me hacía santa. Pero ahora vi la aterradora verdad. El sacrificio sin amor no tiene sentido. 1 Corintios 13, 3, si doy todo lo que tengo a los pobres y entrego mi cuerpo a las dificultades para gloriarme, pero no tengo amor, nada gano. Mateo 23, 27-28, ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Sois como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Me desplomé ante Jesús, sollozando incontrolablemente. Señor, yo era como ellos. Estaba ciego. Pensé que era justo, pero nunca te conocí realmente. Se arrodilló a mi lado y puso su mano sobre mi hombro. Su toque me llenó de amor y convicción. Ahora lo ves, pero hay más que mostrarte. Y con eso, dejamos el reino de los perdidos, mi alma todavía llora por aquellos atrapados en la oscuridad de su propio engaño. Ahora entendía el horror de la devoción fuera de lugar, pero Jesús estaba a punto de mostrarme algo aún mayor, las almas que realmente habían entendido lo que significaba conocerlo. Cuando dejamos atrás el reino de aquellos que habían extraviado su devoción, una nueva calidez me envolvió. La oscuridad que había presionado mi alma se desvaneció, en su lugar, un resplandor tan puro, tan vivo, nos rodeó. Me sentí más ligero, como si me hubieran quitado todas las cargas que había llevado a lo largo de mis años de sufrimiento autoinfligido. El aire mismo parecía tararear con una melodía que no podía oír pero que podía sentir dentro de mí. Este no era el pesado silencio de los perdidos. Este era el cielo. Jesús estaba a mi lado, sus ojos ya no estaban llenos de tristeza, sino de una dulce alegría. Ahora, hermana María, dijo, te mostraré a aquellos que entendieron lo que realmente significa la Cuaresma.
Ante mí apareció una humilde cabaña. Era pequeña, con techo de paja y una puerta de madera desgastada. En el interior, una mujer frágil estaba parada ante una mesa modesta, con las manos doblando un pequeño paño sobre un trozo de pan. Ella inclinó la cabeza y susurró: «Señor, te ofrezco todo lo que tengo». Sentí una punzada en mi corazón. Esta mujer no tenía nada, pero aún así le dio todo a Dios. Jesús se volvió hacia mí. Ella no tenía riquezas para diezmar, ni fiestas lujosas que renunciar durante la Cuaresma, ni posesiones que sacrificar. Pero ayunaba con un corazón lleno de fe. Creyendo que solo yo la sustentaría, la escena cambió y la vi dando la mitad de su pequeña comida a un niño hambriento, aunque eso significara que ella pasaría hambre. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Ella no había ayunado por deber, ni para cumplir una tradición, sino por un corazón de amor, confiando completamente en Dios. Había pasado años ayunando, pero ¿alguna vez había ayunado así? La luz que nos rodeaba volvió a cambiar y ahora me encontraba en un pueblo bullicioso. Los niños corrían por las calles y sus risas llenaban el aire. Entre ellos se encontraba un niño de no más de 8 años, de ojos brillantes y alegres. No vestía hábitos sacerdotales, no ayunaba, nunca había observado la Cuaresma y, sin embargo, irradiaba amor. Lo vi ayudar a un anciano a cargar agua, consolar a un niño que lloraba y darle su único trozo de pan a un perro callejero. Sonrió como si le hubiera dado el regalo más grande del mundo. Me volví hacia Jesús en shock. Él nunca observó la Cuaresma. ¿Cómo puede estar aquí entre los honrados? Jesús me miró con expresión llena de tierna sabiduría. Nunca renunció a la comida, pero renunció al egoísmo. Nunca ayunó para las comidas, pero ayunó por la crueldad, por el orgullo, por el pecado. Su corazón era como el de un niño, no por su edad, sino porque confiaba en mí con amor puro. Sentí un nudo en la garganta. Toda mi vida había creído que el ayuno consistía en sufrir, en demostrar devoción a través del hambre y la disciplina. Sin embargo, aquí estaba un niño que nunca se había privado del pan, sino que había vivido cada día con amor desinteresado. ¿Quién de nosotros había comprendido verdaderamente el corazón de Cristo? La luz volvió a cambiar y me encontré en una habitación pequeña y poco iluminada. Un hombre estaba arrodillado en el suelo, con el rostro enterrado entre las manos. Su ropa era sencilla y su entorno sencillo. No había nadie alrededor para presenciarlo, nadie para aplaudir su devoción. Vi un plato de comida intacta a su lado. Estaba ayunando, pero no por tradición, ni por Cuaresma, ni por reconocimiento. Estaba ayunando para estar cerca de Dios. Sus labios temblaron mientras susurraba: «Señor, no deseo la alabanza de los hombres. Solo te deseo a ti». Jesús se volvió hacia mí nuevamente. Este hombre ayunó, pero no para cumplir una regla. Ayunó para acercarse a mí. Su hambre no era de comida sino de mi presencia. Caí de rodillas. ¿Cuántas veces había ayunado para obtener la aprobación de mis hermanas? ¿Cuántas veces había tratado la Cuaresma como un deber y no como un tiempo para buscar a Cristo con todo mi corazón? Me volví hacia Jesús, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Señor», susurré, «he desperdiciado tantos años». Había pensado que la Cuaresma se trataba de cuánto podía sufrir. Había pensado que el ayuno se trataba de demostrar mi devoción a través de la disciplina. Pero ahora vi la verdad. La Cuaresma nunca se trató del sacrificio externo. Se trataba de la transformación interna. El ayuno no significaba nada sin un corazón que anhelara a Jesús. La abnegación no significaba nada si no conducía al amor, la humildad y la entrega. El arrepentimiento no significaba nada si era solo por una temporada en lugar de una forma de vida diaria. Miré a Jesús, mi cuerpo temblaba de dolor y comprensión. Había ayunado toda mi vida, pero ¿alguna vez realmente había entregado mi corazón? Jesús se arrodilló ante mí, su presencia era tan abrumadora que apenas podía respirar.
Luego pronunció las palabras que me cambiarían para siempre. Hermana María, deseaba tu corazón, no tu hambre. Sentí como si mi alma se abriera. Había entregado mi cuerpo al ayuno, pero nunca había entregado completamente mi corazón. Había realizado sacrificios, pero ¿realmente había aprendido a amar? Caí de bruces, sollozando incontrolablemente. Lo siento mucho, Señor. Lo siento mucho. Había estado tan ciego. Jesús tocó suavemente mi cabeza, su voz llena de amor y autoridad. Ahora lo ves, pero tu viaje aún no ha terminado. Levanté mi rostro surcado de lágrimas. ¿Qué más hay? Y entonces me di cuenta. Había visto a aquellos que estaban perdidos en su religión. Había visto a quienes fueron honrados por su verdadera rendición. Pero ahora Jesús estaba a punto de enviarme de regreso con una advertencia, con una misión, con la verdad, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Caí de rodillas ante Jesús, abrumado por todo lo que había visto. Había sido testigo de las almas que creían conocerlo pero estaban perdidas en una religión vacía. Había visto a aquellos que nunca observaban formalmente la Cuaresma pero vivían en verdadera entrega. Y ahora, de pie en el amor abrumador del cielo, me sentí indigno de partir. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa. Por favor, Señor, déjame quedarme. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Este lugar, esta presencia, era todo lo que había anhelado toda mi vida. Aquí no había sufrimiento, ni ayuno, ni esfuerzo, solo unión pura y completa con Cristo. Pero la expresión de Jesús se volvió gentil, pero firme, y pronunció palabras que me impactaron como una orden de la eternidad misma. Debes regresar y contárselo a los demás. Me congelé, mi corazón se hundió. Devolver. Mi voz se quebró. Pero Señor, estoy listo para estar contigo. Puso una mano sobre mi corazón y de repente sentí todo el peso de su amor y misión. Hay muchos que todavía no entienden. Has visto la verdad. Ahora debes regresar y compartirla. Sacudí la cabeza y las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Pero qué pasa si no escuchan? ¿Qué pasa si continúan con sus tradiciones vacías? Jesús sostuvo mi mirada, su voz firme. Algunos escucharán, otros no. Pero aún así debes decírselo. Sus palabras tenían tanta autoridad y, sin embargo, podía sentir su profundo amor detrás. No estaba condenando a los que fueron engañados, anhelaba que supieran la verdad. Cerré los ojos y susurré, sí, Señor, iré. Y en ese momento, la luz del cielo comenzó a desvanecerse y caí hacia atrás, cayendo en la oscuridad. Jadeé por aire, mi cuerpo convulsionó cuando fui devuelto al mundo físico. El dolor me invadió, me dolía el pecho, sentía las extremidades pesadas y el sonido de los monitores pitando llenó mis oídos. Hermana María, ¿está despierta? La voz era urgente, temblando por la sorpresa. Mis ojos se abrieron, luchando por concentrarme. Estaba acostado en una cama de hospital, con una máscara de oxígeno presionada contra mi cara. Los médicos y enfermeras me rodearon con el rostro lleno de asombro. Ella no debería estar viva, susurró un médico. La perdimos, Hugo. Sin latidos durante más de 15 minutos. Otro se santiguó susurrando, es un milagro, pero yo ya sabía que no fue un accidente. Jesús me había enviado de regreso. Los días que siguieron fueron un tiempo de tranquila reflexión y transformación. Mi cuerpo todavía estaba débil, pero mi espíritu ardía con un fuego como nunca antes había conocido. Todo estaba claro ahora. La Cuaresma no se trataba de renunciar a la comida, se trataba de entregarnos a Dios. El ayuno no se trataba de sufrimiento autoinfligido, se trataba de vaciarnos para que Cristo pudiera llenarnos. El arrepentimiento no consistía solo en confesar el pecado, se trataba de ser completamente transformado por su amor. No podía permanecer en silencio. Comencé a compartir lo que Jesús me había mostrado.
Hablé con mis compañeras monjas, los sacerdotes, los laicos y cualquiera que quisiera escuchar. Les enseñé las palabras de Isaías 58, 6-7, ¿no es este el tipo de ayuno que yo he escogido, desatar las cadenas de la injusticia, liberar a los oprimidos? ¿No es compartir tu alimento con el hambriento y brindar refugio al pobre vagabundo? Les enseñé Mateo 6, 16-18, cuando ayunéis, no os mostréis sombríos como los hipócritas. Pero cuando ayunéis, poneos aceite en la cabeza y lávate la cara, para que no sea visible a los demás, sino solo a tu Padre, que está en lo invisible. Ya no le decía a la gente que ayunara por obligación. En cambio, los insté a ayunar con amor, a ayunar desde el orgullo, la amargura, el juicio y el egoísmo. Enseñé que el verdadero arrepentimiento no se trata de una sola temporada, se trata de toda una vida de entrega a Jesús. Más que nada, animé a la gente a amar y servir a los demás en lugar de simplemente renunciar a la comida. Los animé a dar comida a los hambrientos. En lugar de abstenerse de recibir consuelo, les insté a consolar a los que tenían el corazón quebrantado. En lugar de marcar sus frentes con ceniza, les pedí que marcaran sus corazones con verdadera humildad y gracia. Vi a la gente cambiar. Algunos habían ayunado toda su vida, pero por primera vez lo hicieron con alegría y fe. Algunos nunca antes habían observado la Cuaresma, pero comenzaron a ayunar del pecado, del odio, del egoísmo y a acercarse a Cristo. Algunos se resistieron, no queriendo aceptar que sus tradiciones por sí solas no eran suficientes, pero yo continué contando mi historia, sabiendo que esta era mi segunda oportunidad y que me habían enviado de regreso por una razón. Ya no temía la muerte porque había visto a Jesús. Ya no idolatraba los rituales porque había aprendido que Él deseaba mi corazón, no mi hambre. Ya no medía mi santidad por lo mucho que sufría sino por lo mucho que amaba. A medida que se acercaba la siguiente Cuaresma, ayuné, pero esta vez no ayuné para demostrar mi valía. Ayuné para acercarme más a Jesús. Ayuné para abrir mi corazón para que Él pudiera llenarlo de amor, humildad y fe. Ayuné no por deber sino por devoción. Por primera vez en mi vida supe cómo se sentía la verdadera rendición. Me paré frente a la congregación, mi corazón latía con fuerza. La iglesia estaba llena de rostros familiares, sacerdotes, monjas, laicos, todos reunidos para un servicio de Cuaresma. Había estado en este mismo lugar innumerables veces antes, instando a la gente a ayunar, arrepentirse y negarse a sí mismos en preparación para la Pascua. Pero hoy todo era diferente. Había visto la verdad. Me paré ante Jesús y sus palabras me destrozaron. Y ahora tenía que decírselo. Respiré profundamente, mi voz firme pero llena de urgencia. Muchos de ustedes creen que son justos, comencé, pero Dios no mira nuestros actos religiosos. Él mira nuestros corazones. El silencio llenó la habitación. Vi sus rostros cambiar, algunos expectantes, otros confundidos y otros a la defensiva. Levanté mi Biblia y leí un Samuel 16, 7, el Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Me encontré con sus miradas, mi propio corazón dolía. Ayuné durante décadas. Seguí cada regla, cada tradición. Pensé que estaba agradando a Dios, pero en mi experiencia cercana a la muerte, me presenté ante Jesús y Él no estaba complacido. Un murmullo se extendió por los bancos, conmoción, malestar, incertidumbre. Seguí adelante, el ayuno sin fe no tiene sentido. Volví a Mateo 6, 16-18, cuando ayunéis, no os pongáis sombríos como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los demás que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa completa. Cerré mi Biblia y los miré. Muchos de ustedes ayunan, pero sus corazones permanecen sin cambios. Muchos de ustedes renuncian a la comida, pero no abandonan el orgullo, el egoísmo o el juicio. Muchos de ustedes realizan ritos, pero no aman como Cristo amó. ¿De qué sirve sufrir hambre si su alma todavía está lejos de Dios?
Una mujer de la primera fila inclinó la cabeza y le temblaban las manos en el regazo. Me acerqué, bajando la voz pero llena de convicción. He visto almas en tormento, personas que pensaban que el ayuno los hacía santos, pero sus corazones estaban vacíos. He visto a aquellos que nunca ayunaron un día en sus vidas, pero que vivieron en humildad, amor y fe, y fueron los honrados en el cielo. Mis palabras flotaron pesadamente en el aire. Respiré de nuevo y tranquilicé mi voz. La Cuaresma no se trata de cuánto sufres. Se trata de cuánto te vuelves como Cristo. Recurrí a Romanos 12, 1-2, ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es vuestra adoración verdadera y apropiada. No os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Levanté la mirada hacia ellos. Si tu ayuno no te cambia, si no te acerca a Jesús, si no te hace amar más a los demás, de nada sirve. Un sacerdote en la parte de atrás asintió lentamente, con los ojos llenos de comprensión. Di un paso adelante, mi voz ahora más suave, suplicante. Por eso les insto a que ayunen con humildad. No hagan de la Cuaresma una actuación. Conviértanla en un tiempo de verdadera rendición. Ayuno del odio, ayuno de la falta de perdón, ayuno del orgullo, ayuno del pecado. Señalé a la viuda pobre que estaba al fondo, una mujer que siempre había luchado para llegar a fin de mes. No renunciéis simplemente a la comida. Dad comida a los hambrientos. Me volví hacia un joven conocido por su arrogancia. No te abstengas simplemente de los placeres. Abstente del egoísmo. Miré a la congregación, a las personas que habían practicado la Cuaresma toda su vida pero que nunca habían cambiado realmente. Hagamos de la Cuaresma un estilo de vida, no solo una temporada. Dejé que el silencio se calmara antes de hablar por última vez. Pasé toda mi vida siguiendo una tradición pero extrañando el corazón de Cristo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Me niego a permitir que otros hagan lo mismo. Una ola de convicción invadió la habitación. Algunos lloraron. Algunos cerraron los ojos pensando profundamente. Algunos miraron hacia abajo avergonzados. Pero sabía que los corazones estaban cambiando. Me habían dado una segunda oportunidad y no la desperdiciaría. Cuando bajé del púlpito, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ya no predicaría la obligación religiosa. Predicaría la relación con Jesús. Ya no instaría a la gente a sufrir por sufrir. Les insto a amar como Cristo amó. Ya no mediría mi santidad por mi hambre. Lo mediría por mi entrega a Jesús. A medida que se acercaba el primer día de Cuaresma, ayuné, pero esta vez no ayuné para demostrar mi devoción. Ayuné para acercarme a Jesús. Ayuné con amor, con fe y con un corazón que realmente anhelaba conocerlo. Por primera vez en mi vida, finalmente entendí lo que significaba estar verdaderamente transformado.